Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hola familia, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando acerca de la verdad oculta sobre la conversión, así que acompáñanos. Sí, es correcto, esto forma parte de la serie que es la conversión en el cristianismo, ¿no? Y para ello pues arranquemos familia, esperemos que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Y mira, la buena noticia, vamos a iniciar esta charla, ¿verdad? Dando una buena noticia. Y es que la conversión es la oportunidad de un nuevo inicio. ¿Cómo te sientes cuando inicias año nuevo? Te preparas y todo, ¿no? Y hay una emoción muy chévere. Y por alguna razón, o sea, sientes ese cambio de temporada que dices, voy a hacerlo todo, voy a romperla, este es mi año. Y cuando arranca, llega un punto donde como que te cansas y pues los objetivos que te has propuesto quedan ahí volando, ¿no? O sea, no se logran. Pero eso sí, viene el siguiente diciembre, vienes a salir, exactamente, ¿no? Entonces, la buena noticia es que la conversión es la oportunidad de iniciar de nuevo, pero de una manera trascendental, una manera poderosa. Sí, pues es que, como tú dices, ¿no? De que a veces queremos como tener nuevas oportunidades, pero tampoco ponemos de nuestra parte. Uh-huh. Y siento que también la conversión en el cristianismo es colocar de tu parte. Claro. Porque no solamente es como decir, sí, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero Uh-huh. que Él entre en mi vida, que el Espíritu Santo me llene, ¿no? Uh-huh. Y quiero que los frutos del Espíritu crezcan en mí, pero si tú no haces un esfuerzo de tener disciplinas cristianas uh-huh. en tu vida, que son como leer la Biblia, orar, ¿no? Ayunar, mantener como una relación constante con Dios, pues yo creo que no vas a ver un cambio. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Que vas, pero quieres que ya el mismo día estés así súper fuerte y todo, pero solo fuiste un día. Uh-huh. Y ya te llegas a la casa y te miras en el espejo y crees que ya estás súper fuerte. Claro. Pero, o sea, solamente vas un día. Y en la conversión, yo siento que necesitamos constancia. Sí, aquí hay que resaltar algo, y es que el convertirse no es sinónimo de religión, ¿no? Ejemplo, tenemos ejemplos muy claros, ¿verdad? Dentro de la Biblia, de personas que hicieron un cambio profundo y decidieron seguir a Jesús, ¿no? Decidieron seguir a Dios. Y lo interesante de esta charla es que ese cambio está disponible para ti, para mí y para cualquier persona que está escuchando este podcast. Te voy a decir algo, y es que el hombre se forma de 3 partes, ¿no? Es alma, es espíritu y es cuerpo, ¿no? En nuestra naturaleza humana, pues buscamos responder a nuestros deseos, pero la mala noticia es que cuando respondemos a nuestros deseos, no significa que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Mucho de eso, pues, nos está llevando a tomar malas decisiones. Ejemplo, aquella persona que prueba, ¿no? A lo mejor alguna cosa, ¿no? Que le llama la atención y a la larga se le vuelve adicción, pues a lo mejor está satisfaciendo esa sensación, ¿no? Esa parte, llamémosle así, carnal, pero está desechando por completo lo que en verdad le nutriría uh-huh. para poder cumplir el propósito por el cual fue creado, ¿no? Que es la conexión con el Espíritu. Ahora, cuando tú y yo hablamos de conversión, es que entendemos que traemos una racha a lo mejor de malas decisiones, traemos una racha de consecuencias, inclusive de las cuales ni siquiera nosotros éramos responsables, ¿no? Tal vez en el hogar hubieron problemas, hubieron separaciones, no sé, una cantidad impresionante, habidas y de haber, que cualquier persona puede estar experimentando en este momento. Pero date la oportunidad de entender qué es convertirse y que es un regalo completamente gratuito y disponible. Oye, o sea, te deja pensando, ¿no? Creo que es algo que debería tomar. ¿Y por qué enfatizamos en el cristianismo? Hablábamos anteriormente
que ser cristiano no nos referimos a cristiano de religión, ¿no? Sino de seguir a Cristo, de conocer cómo era Él, de seguir sus pasos, de entender cómo pensaba, cómo analizaba y ante todas las circunstancias y situaciones, pues se acercaba a Dios. Sí, es como volvernos, ¿no? Como un reflejo de lo que es Jesús en nuestra vida. El convertirnos es dejar como de vernos nosotros y empezar a ver quién es Él. Porque en sí somos su imagen y su semejanza. Exacto. Y nosotros, pues el enemigo como ha distorsionado la forma en que somos, en cómo pensamos, cómo actuamos, qué hablamos. Y esto nos ha llevado incluso a tomar malas decisiones, nos ha llevado a tener consecuencias súper fuertes, nos ha llevado a desviarnos por caminos incorrectos. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo siempre ha llevado a pensar que la conversión no debería tomarla, sino al contrario, quédate allí en tu posición, en tu lugar, ahí estás bien. Pero Dios sí desea que volvamos al origen. Exacto. Y el origen es verlo a Él, conocerlo a Él, saber cuál es nuestro diseño y en qué molde tenemos que ir ubicados. Correcto. Porque estamos intentando en este mundo meternos en un molde distinto. Cuando convivimos con personas que no nos edifican, cuando estamos rodeados de personas que de pronto dicen, hey, compa, amigo, ¿no? Vente, vamos a echar unas chelitas o vamos a fumar, ¿no? Y cosas así. Y el enemigo hace ver como que esto está bien, pero en sí son distorsiones que el enemigo ha traído a la humanidad para que no podamos entender el origen. Claro. Y es algo que tenemos que empezar a ver. Que desde el inicio Dios ha intentado mostrarle a Adán y a Eva su diseño, ¿no? Su diseño, pero ¿qué pasa? Desde el inicio también Satanás vino, distorsionó con mentiras y les hizo pensar todo lo erróneo o equivocado. Exacto. Sí, justamente hoy en día hemos pensado que convertirse significa que es ir a la iglesia, significa que eres una buena persona, significa que, no sé, o sea, eres intachable, que es tener una religión, ¿no? Y cumplir creo que las reglas, ¿no? ajá, de que, o sea, no, pues es que bien portadito, ¿no? En la Biblia dice que no tengo que decir groserías, ¿no? Un ejemplo, o no tengo que robar, tengo que honrar a papá y mamá. Y como que a veces pensamos que solamente por cumplir reglas ya estamos full, ¿no? Pero va más allá. Sí, exacto. Entonces, hay una esencia, porque sabes algo, cuando tú haces las acciones de manera, llamémosle así, intencional, o sea, a propósito, y sabes que lo estás haciendo en tus fuerzas, pues ya va a llegar un momento, ¿no? Donde vas a decir, oye, ¿por qué esto a mí, no? Si yo no hago esto, no hago daño, no hago acá. Como si trajeras la cuenta de lo bueno que haces, ¿no? Y si solamente te estás volviendo una persona buena. Ajá, y si quisieras que eso pagara la factura de lo que sea que estés viviendo en el momento, ¿no? Sí, es como, no sé, es como un esfero que solamente escribe, ¿no? Y ya, ahí se quedó. Pero tiene más funciones y puede usarse para algo mejor, ¿no? De pronto, cuando solamente raya, pero puede uno escribir un libro, puede escribir una carta, y a veces nosotros como que solamente nos hemos conformado con quedarnos allí, con ser buenos, pero no en dejarnos llenar de lo que realmente Dios desea en nosotros. Claro. Inclusive, iniciábamos este episodio hablando de Nicodemo, sobre el acercamiento que se le hace a Jesús y le pregunta sobre el nacer de nuevo, ¿no? Lo que hoy en día tú y yo pudiésemos tomar como el cómo puedo iniciar de nuevo, cómo puedo empezar de cero, ¿no? Y Jesús le responde de una manera impresionante diciéndole, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Pero no lo decía en el sentido lógico, literal, de, pues, ¿sabes qué? Regrésate y vete, regresa por donde viniste, ¿no? No. Y sabes algo, o sea, muchas veces eso nos pasa, ¿no? Cuando recibimos una indicación por parte de Dios, a veces la queremos tomar tan literal que decimos, ¿será o no será, verdad? Pero lo importante aquí es lo que hace Nicodemo, no perder la charla con Dios. En este caso, no perder la charla con Jesús. Porque las dudas que tenía Nicodemo la expone y dice, oye, es decir, ¿tengo que volver a pasar este proceso biológico? Dice, no, espérate. Tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Y qué significaba eso? ¿Y qué significa eso hoy en día? Que tú y yo tenemos que tener la convicción genuina, profunda en nuestro ser
de querer empezar de nuevo a vivir, pero ahora no en lo que nosotros creemos, pensamos y sentimos, sino tomados de la mano de Dios. Con las costumbres, ¿no? Que venimos cargando desde Sí. que éramos pequeños. Claro. Porque ahí va. O sea, no sé qué papá o mamá nos hayan enseñado. Ujú. No sabemos qué papá o mamá les enseñaron, ¿no? Pero tenemos costumbres que no son, puede ser buenas o algunas, pero hay Ujú. otras que no. Claro. Entonces, yo imagino que a Nicodemo le enseñaron sí a leerse la Torá y a leer las reglas y a mantener Ujú. allí intacto y santo, por decirlo así, Ujú. pero no conocía quién era Dios. Claro, y mira que Nicodemo era una persona que había tenido estudios, o sea, él pertenecía a un grupo selecto que podía gobernar en ese entonces, ¿no? El pueblo judío se le conocía como el Sanedrín. Pero imagínate lo siguiente, o sea, hoy en día a lo mejor tú conoces a una persona que tiene un encuentro real con Jesús y comienza a transformar su vida, y aquellas personas que le conocían en el pasado, pues comienzan a trabajar o a señalarle, ¿no? Ay, ¿a poco ya no vas a tomar? Ay, ¿a poco ya no vas a hacer esto? Uy, pero si tú eras re loquillo, ¿no? Sí, como que te recuerdan tu pasado. Ajá, exacto. Pero tú te das cuenta que aunque quieras volver a hacerlo, pues no puedes volver atrás. Y quiero contarte, porque se me vienen a la cabeza ahorita, ¿no? 2 ejemplos particulares de la Biblia. El primero, vamos a hablarlo desde una perspectiva que ya conocía, ¿no? De Dios, y este es Job. Entendemos que Job pues tenía riquezas, ¿verdad? Fue una familia saludable, todo lo que en ese momento una persona pudiera desear, Job lo tenía. Y encima de todo eso, él daba gracias a Dios porque era lo que se le había instruido. Y es lo que mencionabas, ¿no? Cuando generacionalmente se te transmite una rutina, una ideología, una forma de pensamiento. Cuando Job comienza a pasar por ese proceso de pérdida, porque perdió todo, inclusive fue tentado en la salud, pues él trata como de no reprochar a Dios, ¿no? Pero busca la manera de saber por qué él está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Y aquí viene algo bien interesante. Dios nos llama por 2 cuestiones. Nos llama por amor o por dolor. Pero algo es bien bonito y es que él no va a pasar desapercibida la oportunidad de darse a conocer a nosotros, porque entiende cuán vital Él es para nosotros. Y en ese proceso Job, creyendo y entendiendo que amaba, o creyendo, sí, que amaba a Dios, pues él trata de atravesar el proceso dignamente. Pero cuando tiene la oportunidad de conocerlo, se da cuenta que nada de lo que él creía se comparaba a un encuentro real, a un encuentro particular y personal, ¿no? Dice la Biblia que él menciona, ¿no? De a oídas yo te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y muchos de nosotros a lo mejor escuchamos hoy en día, ¿no? Que Dios es bueno, que Él cambia tu vida, que Él te va a sanar. Y de, ¿a poco? ¿No? Pero no es hasta cuando tú lo experimentas, cuando te das cuenta que sana lo que no sabías que Él tenía que sanar. Restaura lo que no sabías que tenía que restaurar, ¿no? Sí. Y tenemos el otro lado, porque a lo mejor Job ya tenía como, llamémoslo así, la tierra trabajada, los indicios de creer en Dios. Pero el otro extremo tenemos a Saulo de Tarso, que este brother, o sea, era sanguinario, ¿no? Sí. Él hablábamos hace poco con una persona que nos mencionaba que su formación era como, para ese entonces, como si hubiera estudiado hoy en Harvard, ¿no? Casi en el MIT, ¿no? O sea, una escuela súper importantísima con una, llamémosla así, religión que se le estableció, normas, leyes, todo así súper estipulado, de tal manera que cuando saliera a ejercer su profesión, lo hiciera de manera impecable. Lo que no se contó, lo que no a lo mejor contemplaba él, pues era toparse con pared, ¿no? Con aquellas personas que seguían a Jesús, que podían experimentar milagros, prodigios, una llenura del Espíritu Santo, pero que era el vacío que Pablo no tenía. Completamente ajeno a la experiencia de una relación con Jesús, él empieza a hacer lo que cree conveniente, ¿no? Y tratar de defender su ideología a través de violencia, a través de persecución,
Como muchas personas, ¿no? Que dicen como de, es que si yo le doy de comer a esta persona, entonces ya estoy sirviéndole a Dios, Ujú. o si yo le llevo un mercadito a esta indigente, ¿no? Esto, ya estoy haciendo la obra, ya soy Ujú. cristiano, pero Sí, no se trata de eso, ¿verdad? sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Pablo, porque pues para esto, Saulo de Tarso tiene el encuentro con Jesús y tiene un nuevo nacimiento, ¿no? En el Espíritu. Y ahí es donde empezamos a entender que esta conversión es un cambio profundo que vivimos de manera interna y particular. Pablo la vive, la experimenta y es tan radical su cambio que en 3 días, pues imagínate, o sea, él comienza a quererse formar, a querer seguir a Jesucristo, a compartir el Evangelio e inclusive, ¿no? Gracias a ese proceso, pues tenemos gran porcentaje escrito del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las buenas acciones son un efecto colateral de una conversión genuina, ¿no? Te sale por naturaleza. Y te quiero contar una historia personal. Yo no sé si lo conté anteriormente, pero yo era una persona que de cada 5 o 6 palabras, o sea, decía muchas groserías, demasiadas. Y, y yo decía, ¿cómo voy a poder, no? Me acuerdo que trabajaba, así mi servicio social, en el INVI y Instituto de Vivienda, me acuerdo. Andaba por allí, por esos rumbos. Y me acuerdo perfectamente que intentamos hacer una alcancía, ¿no? De que el que dijera malas palabras, pues iba a poner ahí unas Y la moneditas. llenaste, ¿no? Yo perdí, yo quedé pobre en los primeros días, ¿no? O sea, y de hecho en la primera hora, ¿no? Los primeros 5 minutos se me fue toda la semana. No funcionaba, o sea, no funcionaba porque pues nada más era despilfarrar el dinero. Y decía, es que esto jamás va a cambiar, esto no va a ser posible que suceda. Pero en el momento que yo empiezo a buscar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y quiero experimentarlo genuinamente, no me di cuenta en qué momento ya no... Dejas de decir. Exacto, o sea, ya no pude más. Y si quería salirme una por estar muy enojado, había algo que me frenaba. Entonces me quedé así, ¡ay! ¿No? Sí, como que te retiene, ¿no? Exacto. Sí, precisamente. Entonces, creo que al final del día todos necesitamos darnos la oportunidad de experimentar esa nueva oportunidad, ese Sí. nacer de nuevo. Imagínate ahorita, ¿no? Estás en una situación súper complicada donde estás a punto de perderlo todo y se te acerca una persona y te dice, oye, tengo una propuesta que darte. Y te expone una carta en blanco en la cual tú tienes la oportunidad de reescribir tu historia. ¿Lo harías? Sabiendo que estás en esa condición, Sí. ¿cierto? O Sin sea, pensarlo. exactamente, o sea, creo que por sentido común dices, oye, e inclusive la persona que está bien, que actualmente lo puede tener todo y que sabe que puede ir a más y se le da esa propuesta, pues aprovechas la oportunidad y lo que tienes, pues buscas potencializarlo, ¿no? Llevarlo a un nuevo nivel. Ay, pues si tengo uno, ahora voy a tener dos, o pienso hasta en 3 o en 4, ¿no? Entonces, me encanta porque este nuevo nacimiento que se expone es un ganar absoluto. O sea, el mundo se ha encargado a decir, bueno, yo te doy algo, pero a cambio de qué, ¿no? Me pagas, ¿no? Exactamente. Cuando Jesús viene y nos enseña a darlo todo. Sí, hay una frase que me gusta mucho, que, bueno, mientras estaba un día leyendo la palabra, Dios me daba, y es la siguiente. Mientras tú estabas siendo sanado, Él estaba siendo herido. Uh-huh. Y yo puedo confirmar eso. Cuando yo estaba, bueno, desde pequeña en la iglesia, me doy cuenta que pues yo crecí siendo como tipo, pues sí, desde chiquitita, como de los 8 años en la iglesia. Mi papá iba a la iglesia, pude ver la conversión de mi papá. Mi papá era un hombre muy, muy tomador, demasiado tomador, pero de la noche a la mañana Dios lo cambió. Muchas personas llevaban con él rogándole, diciéndole, Iván, cambia, Iván, Iván, y hasta sus propios hermanos y las personas que lo conocían. Pero él como que nunca les prestaba atención, pero en 3 días que estuvo en un encuentro,
Dios lo cambió por completo. Y hasta el día de hoy, mi papá no ha tomado. Nunca más lo ha hecho. Y de ahí te puedo decir que, bueno, el testimonio es que yo crecí en la iglesia cantando, ¿no? Yo crecí en la iglesia cantando, crecí adorando a Dios y para mí eso era como la conversión, podría decirte, de que sí, yo estaba sirviendo a Dios y yo estaba siendo la más cristiana. Yo estaba pequeña, ¿no? Estaba creciendo. Cuando yo empecé a crecer, pues me topo con lo que era la realidad del mundo, ¿no? De que las personas que son malas, ¿no? Que dañan tu corazón, las personas que no valoran lo que eres. Entonces como que me empecé a topar en esa área del amor equivocada, ¿no? Y cuando me estrello en ese sentido, haz de cuenta que pues yo dejé de cantar en la iglesia y yo sentía que yo ya no estaba cerca de Dios. Realmente me enfrié muchísimo. O sea, yo me enfrié muchísimo. No era de estar tomando ni nada por el estilo, pero me enfrié en mi espiritualidad. O sea, haz de cuenta que todo lo que yo sentía en el altar, cuando ya no estaba allí, se me apagó. Entonces yo como que empecé a entender que como que yo solamente amaba o sentía la presencia de Dios cuando estaba en el altar. Pero cuando yo me fui a otra iglesia, recuerdo que me pusieron como que hubieron muchas trabas allí y no me dejaban cantar. Y ese día se me acercó un profeta y me acuerdo que bajó a todos los chicos de la alabanza de esa iglesia y en eso yo me fui con mi mamá. Yo me fui con mi mamá porque dije, yo no quiero estar allí porque, o sea, como que yo sentía como algo en mi corazoncito de mal genio, como me sentía como, sí, sentida, me estaba sentida, ¿no? De que no me dejaban estar allí. Entonces yo le dije, mamá, vámonos y cuando terminen de orar por los de la alabanza, yo regreso. Y entonces cuando llegamos, yo ya había pasado como, haz de cuenta que 1 hora más o menos, y ya llegamos, yo entro atrás de la iglesia y preciso en ese momento estaban orando por los de la alabanza. Y entonces dice el pastor, Lisette, y yo como que, ¿y por qué se sabe mi nombre, no? Y le digo, sí, y dice, vente, vamos a orar por los de la alabanza. Y yo le dije, pero es que yo no soy de la alabanza. Dice, sí, tú lo eres. Y me acuerdo mucho que se me acercó y me dijo, tú vas a enseñar a adorar a ellos en espíritu y en verdad. Y eso fue para mí como un golpe, porque yo dije, yo no estoy allá arriba, ¿por qué me está diciendo eso, no? Y ya después, en un tiempo de oración con Dios, te puedo decir que fue en pandemia. Fue en pandemia donde yo me volví a acercar a Dios y yo le dije a Dios, yo toda mi vida te estuve siguiendo, te estuve adorando, pero ¿quién eres? O sea, sé que mis papás oran, sé que mis papás leen la Biblia, pero yo no te conozco. O sea, yo no sé quién eres, solo sé que te adoro, pero ¿quién eres, no? Y aparte cuando llegué a buscar a Dios yo estaba muy rota, estaba muy herida y yo estaba de mal genio con Dios, porque yo le decía a Dios, si yo era la niña de tus ojos, si yo era la niña que te adoraba y si tanto me amabas, ¿por qué permitiste que me lastimaran? Y yo echando la culpa a Dios cuando ni siquiera fue su culpa, o sea, ni siquiera fue lo que él ocasionara, ¿no? Y entonces cuando pasa eso, haz de cuenta que Dios empieza a trabajar con mi corazón, empieza a sanarme, empieza a conocerle de verdad. O sea, lo que tanto yo oía de mis padres y lo que veía cada 8 días en la iglesia en la alabanza, pasó de solamente ser algo allí en un altar, porque Dios me decía, es que no por estar en un altar significa que yo vaya a estar contigo. Yo puedo estar también contigo aquí abajo. Y entonces fue como que también me aterrizó y yo dije, sí, sí es cierto, yo puedo adorarte en mi casa, puedo adorarte cuando trapeo, puedo adorarte cuando lavo la loza, puedo convivir contigo en el transporte y empecé a conocer a Dios en una forma más cercana, más relacional. Y ahí fue como que Dios empezó a cambiar mi vida y te puedo decir que la verdadera conversión que yo tuve fue hace como 6 años. Porque yo le decía, o sea, yo conocí a Dios de una manera que nunca lo había conocido. Un Dios amoroso, un Dios que sana, un Dios que perdona, un Dios que te enseña a perdonar y un Dios que te lleva a ti a cambiar tu manera de ser, pero a mí me enseñó que a medida en que yo me enamoraba de Él, como que yo decía, yo tengo que cambiar esto. ¿Por qué? Porque no quiero fallarle a Él. Entonces como que viene una transformación de adentro hacia afuera. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Que cuando tú tomas esa decisión de seguir a Jesús y te das la oportunidad de conocerle,
es inevitable que sigas siendo la misma persona. Sí. La manera que tú y yo podemos ir resumiendo y concluyendo es que una decisión emocional no siempre es una conversión espiritual, pero una conversión espiritual nos lleva a una nueva vida, a un nuevo inicio, ¿no? Nicodemo recibe su respuesta, se da cuenta que tiene que ser bautizado, se da cuenta que tiene que relacionarse con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, ¿no? Y no importa dónde pueda estar catalogada cualquier persona, ¿no? El Espíritu Santo hoy en día está disponible. Para todos. Para todos, exacto. Para darnos una nueva oportunidad. Exactamente, o sea, está disponible y quiere darnos una nueva vida, quiere darnos una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, el convertirse al cristianismo significa, dejo mi vieja vida, mi viejo hombre, mi vieja forma de ser, mi viejo yo, para convertirme en aquella persona que Dios planeó que fuera, ¿no? Sí, y solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida, Él empieza a obrar en nosotros, empieza a colocar sus frutos. Si eras grosero, ya no vas a ser grosero. Si eras mal geniado, vas a controlar tu mal genio. Dios te empieza a dar carácter, Dios te empieza a quitar todas aquellas cosas que no te sirven, ¿no? Y como dice su palabra, ¿no? Que en la debilidad Él se fortalece en nosotros. Así y es. La conversión es una constante búsqueda, ser intencionales para poder ver un resultado. Es correcto. No significa que no va a haber problemas, ¿no? No significa que no vamos a pasar por momentos difíciles, pero si sabemos que desde el momento en que lo recibimos, Él va a estar con nosotros. Exacto. ¿Y qué te parece si para cerrar este episodio hacemos una oración? Para aquella persona que a lo mejor hoy en día está buscando que se le presente esta propuesta, esta oportunidad, o aquella persona que busca tener ese cambio radical en su vida. Claro que sí. E incluso si las personas que están escuchando esto quieren hacer la oración de fe, ahí en sus casitas pueden colocar la mano en su corazón y repetir esta oración después de nosotros. ¿Va? Vale. Entonces, pues Dios, ahí estamos delante de ti. Te pedimos por cada persona que está escuchando este video y este audio, Señor. Gracias. Tú conoces, Dios, su vida, y yo te pido, Jesús, que tú seas hablando a sus corazones y que en este instante tu presencia sea tocando, Señor, sus vidas, sanando, Señor, sus corazones, sus pensamientos y dándoles a entender que tú les amas, que tú diste tu vida en la cruz por ellos y que tú tienes planes de bien y no de mal para ellos, Señor. Yo hoy quiero orar, Señor, por aquellas personas que te quieren recibir. Y ahí donde tú estás, yo quiero que repitas después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he sido pecador, pecadora. Reconozco que he sido pecador. Yo te pido, Dios, que me ayudes, Señor, a seguir adelante en tus caminos. Te pido, Señor, que me ayudes a seguir adelante en tus caminos. Gracias por tu salvación y por tu amor. Gracias por tu salvación y por tu amor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes a conocerte cada día más. Y que me ayudes a conocerte cada día más. Entra en mi corazón y gobiérnalo, Señor. Entra en mi corazón y gobiérnalo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente. Que Dios les bendiga y chao, chao.